buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente con ustedes para hacer Tenemos Historia, el programa, el espacio radial donde nos proponemos conversar sobre distintos aspectos de nuestro pasado, sea que lo hayan estudiado historiadores, académicos, periodistas, investigadores, o pueden ser ingenieros, oftalmólogos, médicos, maestros, profesores, en fin, cualquier profesión por este espacio. Acá han desfilado de todos. De todo. No sé, tendremos que hacer una cuenta quién no desfiló. ¿Qué claro. Maestra jardinera. Inclusive, sí. ¿Hemos tenido una maestra jardinera? No, creo que no. No, vos decís que no. No, bueno. Yo digo que no. Bueno, es un espacio que a lo largo de los 12 años que lleva en la radiofonía y en continuidad, han pasado todas aquellas personas que de alguna u otra manera escriben o investigan sobre algún aspecto de nuestro pasado y nos ayudan a entender cómo llegamos a ser lo que hoy somos, por qué tenemos estas idiosincrasias y tal vez, solo tal vez, nos ayudan a entender mejor hacia dónde nos dirigimos y cuál es el futuro que nos espera. Y si, como nos gusta decir con Omar López Mato, a quien saludo y recién no sirve para ninguna de estas cuestiones, por lo menos pasamos un rato entretenido, aprendemos algo nuevo y nos da ideas, ¿no, Omar? Claro, temas para discutir, para charlar, sí, ¿no? El replanteo de la historia, que como siempre decimos, hoy vamos a tocar un tema que ha sido muy caro al revisionismo, al llamado revisionismo nacional, y realmente yo creo que, como vos bien decís y adhiero, la revisión de la historia es un fenómeno obligatorio y que se da con cada generación. Así es, que es necesario que cada generación, cada 15, 20 años, revise su historia, tenga su versión. A la luz de los acontecimientos que han acontecido. Ya sea porque aparecieron nuevos papeles, porque hay nuevas interpretaciones, o simplemente porque las preguntas que le hacemos al pasado son diferentes de las generaciones de nuestros abuelos y seguramente serán también diferentes las preguntas que hagan nuestros nietos. Félix Luna en un momento hizo una declaración bastante polémica de que dijo que el siglo XIX está cerrado porque no hay más documentos. Eso lo dijo Falucho, que es un tema para discutirlo, claro, y de hecho documentos siguen apareciendo. Sí, claro, lo que no están es catalogados, ubicados, claro. Y eso hay mucho para hacer, sí, ¿no? Y muchos no están en donde deberían estar, están en manos privadas. Bien, vamos a hacer la presentación de lo parroquial. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel y que lo van a poder ver en las redes sociales, tanto en vimeo.com con B corta como en la red social de YouTube. También estamos en Facebook. Allí pueden acceder a nuestros programas y a la información o escribirnos comentarios a través de Facebook de Olmo Ediciones, que los va a remitir a Facebook/Tenemos Historia. Y si no, directamente también pueden ir a Facebook/Tenemos Historia. Dicho esto, hoy otra vez estamos solos. Parece que últimamente los horarios que les proponemos a la gente para grabar no les gusta y nos obliga a acudir a discusiones y a temas. Pero también coincide por estos días, en los días en que estamos grabando este programa, en que se cumplen, o se van a cumplir en realidad, sí, 140 años de la muerte de Juan Manuel de Rosas. Personaje polémico, si los hay, en la historia argentina. Yo todavía iba al colegio y llegué a ver los carteles que el nacionalismo pintaba Rosas vive, cuando era obvio que estaba muerto hacía más de 100 años, ¿no? Porque estoy hablando de 50 años atrás y sin embargo esto pasaba, ¿no? O casi medio siglo atrás. Rosas se convirtió en una figura muy diferente de lo que realmente fue, pero vamos hoy... Claro, del paradigma del nacionalismo, la figura más nacionalista que tuvimos. Y con una característica a la cual también me quiero referir, es que curiosamente parece ser que es el que perdió el acta de la Declaración de la Independencia. Cierto. Así que es casi diría que una concesión literaria de la vida hacia la historia argentina. Un acto fallido, no tan fallido. Tal cual. Bien, presentamos los auspicios del programa y estamos con Omar López Mato conversando sobre Rosas, algunos aspectos de la polémica, tratando de desentrañar por qué se convirtió en ese personaje polémico, y en los dos últimos bloques hablar de su muerte y qué sucedió después de su muerte.
Seguimos en Tenemos Historia y bueno, hoy nos propusimos empezar lo que seguramente será a lo largo del año una serie de programas sobre Juan Manuel de Rosas. Bueno, ¿cuándo no hemos tenido? Sí, algo hemos tenido, pero bueno, pensando que son 140 años de su muerte, bien merece que hagamos nosotros una revisión. Amerita. Inclusive porque hace un par de años atrás, y la edición se perdió en el incendio de Iron Mountain, parte de la edición, y ahora está de vuelta en las librerías. Jorge Hellman sacó un libro reciente y muy bueno sobre Juan Manuel de Rosas. Yo por mi parte tengo una de las biografías icónicas, que es la del inglés John Lynch, un inglés que se ha dedicado mucho al estudio de Latinoamérica, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos y profesor de la Universidad de Londres, y para muchos esta es una de las mejores biografías por su equilibrio, porque evidentemente... Y después tenemos, las Noticias de Burgess Farm, que claro, es el libro por supuesto, que publicamos hace unos años atrás, sobre las cartas que escribía Rosas y que recibía y escribía Rosas. Que habla mucho de su vida cotidiana y de situación económica. Y su situación económica, etcétera. Que son las cartas, creo que la colección Irasusta, que se encontraban en el Jockey Club, y bueno, fueron recopiladas y bueno, hicimos una muy linda edición sobre esa novedad. Rosas debió ser sin duda un personaje muy singular, y yo creo que más de una vez lo he dicho, pero a mí no me simpatiza el personaje, nunca coincidí, aun cuando le reconozco algún mérito y alguna razón. Como siempre. No es que durante 20 años general, se equivocó todos los días. No es que se equivocó. 29. Sí. No sé si no es el gobierno. Un periodo de... Sí, pero no sé si es el gobierno más largo de la historia argentina. Creo que es el hombre que más tiempo gobernó en la historia argentina, es Juan Manuel de Rosas. Sí. Pero ya desde su formación, su adolescencia, su introducción al mundo de los negocios, donde se hizo rápidamente muy rico, porque era Ortiz de Rosas y su relación con su padre no era muy buena, porque resolvió sacarle la se la sacó él. Se la saca él, por eso. Rosas resuelve desconocer a sus mayores, digamos. Sí, dicen que la historia es que a él que en ese momento la formación fue al colegio, pero la formación de un empresario estaba hecha en el trato diario. Entonces lo mandaban a trabajar al negocio de un comerciante, en donde, bueno, empezaba barriendo el piso, etcétera. Y Rosas, esas tareas menores, a él no le simpatizaban. Y se escapaba y faltaba el respeto, y un buen día el señor va a quejarse a Agustina, la madre, que era la de armas de llegar. Parece que León Ortiz de Rosas era un tipo muy manso, y Agustín Osorio lo reta a Rosas y lo deja encerrado, y es ahí que él decide que va a tomar otro camino, se escapa. Hay una historia así medio novelesca en el medio. Pero el hecho es que su apellido original era él Ortiz. Dice, desde este momento voy a llamar Rosas. En vez de Ortiz de Rosas, y cambia una Z por una S, ¿no? Una S, para que sea más popular y que se pueda entender más. Él de todas maneras, vivió como gaucho, literalmente. Es decir, por más que era patrón de estancia, él trabajaba a la par de sus personas que trabajaban con él. Escribe el famoso tratado de cómo manejar de patrón de estancia, de cómo tienen que trabajar los capataces. Yo creo que esa era su vocación real. Esa era su vocación, y esa es la clave de interpretar a Rosas. Rosas fue un patrón de estancia. Un patrón de estancia que sabía dar y recibir, y a veces sabía que tenía que hacer concesiones, y a veces y quería ser popular entre el gauchaje, siendo el mejor jinete, el que mejor domaba, pero por otro lado daba, y está la famosa historia de que él un día había dado órdenes que no se podían. En los campos uno tiene que ser muy ordenado, es así, eso hoy en día, ¿viste? Tenés que ser muy ordenado. Y entonces, si uno dejaba los cojinillos fuera de lugar, etcétera, los retaba, y aún no solamente los retaba, había castigos físicos, y él era bastante propenso al castigo físico. Y un buen día dicen que él dejó el cojinillo fuera de lugar, no sabe si a propósito o sin querer, y que se hizo castigar
como si fuese uno más de ellos. Es decir, predicaba con el ejemplo, ponía el lomo. De cualquier manera, el punto que me interesa destacar es que siendo Juan Manuel de Rosas, además hermano de leche y de la infancia de Lavalle, y de la misma generación de Dorrego, siempre destaco que de esos tres hombres que compartían prácticamente la infancia en el Buenos Aires colonial y en el Buenos Aires que asomaba hacia el proceso de la independencia, dos de ellos hicieron la guerra de la independencia y el tercero se dedicó a hacerse millonario. Claro, lo que pasa es que muy probablemente la familia Ortiz de Rosas haya sido una familia medio realista, más realista desde el punto de vista de es probable porque Rosas también se declaraba el restaurador de las leyes y las reyes que muy quería conservadora, una familia muy conservadora. Entonces, lo que estaban haciendo todos estos muchachos de irse para acá, pelearse con este, con el otro, no lo veían con tan buenos ojos o no adherían de una forma muy especial al movimiento independentista. Después, bueno, ya una vez que fue un fait accompli, que esto ya estaba hecho y no había vuelta atrás, bueno, después, y quisieron imponer el orden que ellos pensaban, el orden conservador que ellos tenían en mente y que Rosas tenía en mente dentro de la sociedad. Pero déjame aclarar este punto, porque de todas maneras, la entrada en la vida pública de Juan Manuel de Rosas es en el año 21, 22, después del movimiento de la anarquía, que sus Colorados del Monte imponen el orden dentro de Buenos Aires. Lo ayudan a Martín Rodríguez a sostener su gobierno en la provincia de Buenos Aires. Ese que para muchos es el momento más feliz de la ciudad de Buenos Aires, porque la anarquía produjo el efecto contrario. Buenos Aires dejó de relacionarse con los... ¿Cómo los llamaba Mitre? Los 12 ranchos. Los 12 ranchos, las hermanitas pobres. Las hermanitas pobres. En ese momento, la oligarquía ganadera porteña encuentra en una gran expansión de su negocio por razones tecnológicas, por razones de demanda de mercado mundial, por razones del vapor, etcétera. Y eso a Rosas, a Terrero, a sus amigos, a los Anchorena los hace inmensamente ricos y él es el representante de esa clase social y de ese grupo. Luis Dorrego, sin ir más lejos, Luis Dorrego, el hermano, por era eso. socio de Rosas. Insisto en la diferencia. Dorrego y Lavalle pelearon las guerras de la independencia y Rosas no. Tuvo Luis Dorrego tampoco, y Luis Dorrego fue una de las personas tenía edad riquísimas para pelearla. Por supuesto, pero probablemente hayan sido más monárquicos, una familia más españolista. Esto de por sí ya es un rasgo que llama la atención. La otra cosa que llama la atención es que, al revés de lo que dicen ciertos autores contemporáneos, bastante chantapufis para decirlo académicamente, la historiografía clásica, Mitre, por ejemplo, nunca habló mal de Rosas ni escribió de Rosas, porque Mitre también era un porteño hecho y derecho, y los dos representaban de alguna manera, entre comillas, los intereses y el partido de Buenos Aires. Yo te voy a contar una anécdota de Mitre, ya que estamos... Porque en general los revisionistas truchos dicen que la historia tradicional, la Academia de Mitre maltrata a Rosas. Eso es falso. No, el que más lo maltrata es Sarmiento, eso es verdad. Eso sí, pero no es la Academia. Sarmiento no es la Academia. La historiografía aparece después. Vamos a hablar de la relación entre Mitre y Rosas. Mitre y Rosas se conocían. Está la famosa historia de que Mitre había ido a trabajar a uno de los campos de Rosas, en realidad de Prudencio, el hermano, y un buen día lo manda a buscar algo y tiene que vadear el salado. Y estaba por meterse al salado, y un señor ricamente ataviado, enjaezado, como decía entonces, le dice: mocito, por acá no se va, por acá no se tiene que ir, usted tiene que vadear por otro lado. Y era Rosas, que le salva la vida a Mitre. Le salva la vida. Ahora, años después, y ya Mitre era grande, está el testimonio de que Mitre tenía un retrato de Rosas en su escritorio. Y entonces le dijeron, le preguntaron: ¿pero cómo es que tiene usted un retrato de Rosas si se pasó la mayor parte de su vida peleando contra Rosas? Y contestó algo así como que: a mí Rosas, la figura de Rosas no me molesta, yo a él le debo la vida, él me salvó la vida personalmente, y lo conocí y respeté muchas cosas de él. Lo que pasa es que tuve que
dejar las letras y tomar las armas para pelear en las cosas que discrepaba con Rosas. Y a eso es un poco lo que mi oposición a la figura de Rosas. Pero yo a Rosas personalmente lo respeto. De hecho, ya te digo, tenía un retrato de Rosas sobre su escritorio. Bueno, le debía la vida, no era poco. Pero Mitre, como decíamos, como historiador y la escuela clásica en general no escribió contra Rosas. Los libros contra Rosas o la crítica contra Rosas aparecen de otros sectores. Sí. Tenemos que hacer aquí la primera pausa del programa de hoy y después seguimos con acá Omar López Mato, yo soy Emilio Perina, hablando de don Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes. Pero las leyes de la colonia eran las que querían. Las leyes de él. Claro. No había constitución. Soy Emilio Perina, este programa se llama Tenemos Historia, lo hacemos desde hace 12 años con Omar López Mato y hoy estamos dedicándonos a la figura de Juan Manuel de Rosas, figura polémica si los hay. Y una pregunta que yo quería hacerte, Omar, a vos como un gran conocedor del siglo XIX y que has leído tanto, ¿qué pensás? ¿Por qué Rosas se convirtió en esa figura parteaguas? ¿A qué se lo atribuís vos? No, a su ansias de poder. Ah. Rosas, bueno, recordemos un poco su gestión. Vos estuviste hablando cuando pacifica la ciudad de Buenos Aires. Te voy a interrumpir, sí. Así lo hacemos cronológicamente, porque habíamos dejado en que 1920. este muchacho que se había dedicado a hacer dinero y había hecho una gran fortuna y mantenía a los Colorados del Monte y era jefe de campaña precisamente porque él tenía... que era una especie de tropa organizada. Sí, él era, pero que no dependía del ejército, sino dependía... Él tenía el título. Él tenía un título, el título de coronel, algo así, llegó hasta coronel, pero es decir, estaba defendiendo lo que a él interesaba, la frontera con los el indios. Indio, exactamente. Con quien establece además una larga relación que va a utilizar... Por supuesto, que va a utilizar a lo largo para pacificar la frontera y a veces para liquidar a algún enemigo que le molesta. Por supuesto que le molestaba. Digamos de paso, lo que siempre nos gusta repetir es que en ese momento la nación india era más poderosa que Buenos Aires, tenía mucho más posibilidad de ir a la guerra. Ahora, ese señor se va a encontrar de repente con el poder aparentemente casi sin buscarlo, ¿no? Pero para ello va a necesitar de algunas desapariciones físicas, porque el líder popular de la provincia de Buenos Aires era Manuel Dorrego. Era Manuel Dorrego, exactamente. Y bueno, la muerte... Y si Dorrego no es fusilado por Lavalle, Rosas no sé si... Tengo razones para pensar que a la larga hubiese tenido un enfrentamiento con Dorrego. Ya estaban enfrentados. Al borde del enfrentamiento. Algunas cositas de ese mocito, como decía Dorrego, no le caían simpáticas. Claro. De hecho, bueno, en realidad Dorrego termina preso porque no le hace caso a Rosas. Rosas le dice. O porque Rosas lo traiciona yéndose con 300 o 600. ¿Cuántos eran? Porque Rosas lo abandona en medio de la noche. No, pero ya no estaba de acuerdo. Es decir, Dorrego quería volver hacia el sur. Rosas decía que tenían que ir hacia Santa Fe a buscarlo a López, que hubiese sido lo más lógico. Y bueno, al final terminó teniendo razón. A Rosas, a Dorrego, pero en realidad lo que los vos traiciona... sabés que el parte de batalla dice que Rosas se fue en la noche con sus soldados y dejó a Dorrego en minoría. Yo creo lo que dicen es que bueno, que ya estaba... había una discrepancia con respecto al destino que había que hacer. Dorrego quería seguir enfrentando, Rosa decía tenemos que ir a fortalecernos hacia otro lado. En realidad lo que los terminan entregando a Dorrego es Escribano y Hacha. Él fue a buscar tropa que aparte a él los había ascendido a Hacha y Escribano. El dictamen de ascenso le correspondía a Dorrego, sí, efectivamente, y ellos se lo terminan entregando a Dorrego. Lo que pasa es que nadie pensó que iba a terminar esto en un fusilamiento. Nadie pensó que iba a terminar en un fusilamiento. Pero dejá a Dorrego de lado hoy y volvamos a Rosas. Lo cierto es que en esos años de anarquía él zafa de esa situación con Lavalle. Hay un episodio muy conmovedor desde el punto de vista de las vidas humanas que
Años después, Lavalle, perseguido, va a dormir a una estancia de Rosas y Rosas... Bueno, el año 28, justamente en eso. En el año 28, después del golpe de diciembre, después del fusilamiento de Dorrego... Y pactan una paz que finalmente no funciona. No funciona, efectivamente. Porque eligen ir a elecciones con lista única y eso no funciona y vuelve a estallar otra vez la revuelta y otra vez Rosas, ahora sí, ya... Y con una figura de Lavalle muy debilitada que, bueno, opta por irse a Uruguay... y hace estancia ya. Hay una zona de Uruguay que se llama Ombudes de Lavalle, que es donde tenía la estancia, y Rosas se vuelve en el hombre. Lo que pasa es que, claro, él viene a restaurar las leyes, él viene a restaurar el orden como se conocía hasta ese momento, y lo hace como de la forma que había gobernado sus estancias, de forma omnímoda, de forma sin con la suma de todo el poder público. Sí. Y ahí es en donde empieza el problema, porque él durante esos 4 o 5 años gobierna efectivamente, gobierna justamente, y cuando termina el periodo le dicen, bueno, está muy bien, si querés te reelegimos, pero no podés seguir la suma del poder público. Y él dice que no. Y ahí viene toda la campaña y todo el movimiento. Va a hacer la guerra a los indios. Se va a hacer la guerra a los indios y la deja acá a su esposa haciendo la revuelta de los restauradores, que en realidad lo que quería es que se impusiese nuevamente Rosas con la suma del poder público. Es curioso porque para los historiadores truchos que mencionaba al principio, el que mató indios es solamente Roca, lo cual es bastante discutible, pero Rosas no mató indios, parece que no. Y en realidad, si vas a hacer la cuenta numérica, mató más indios Rosas, mató muchos más indios Rosas, el doble, casi el doble. Exactamente, es porque, bueno, pero es un tema también que nos excedería el programa de hoy, pero es otra de las curiosidades. John Lynch explica en la página 122, me parece de una manera muy interesante, cuál era el sistema de Rosas. Y él dice así: el sistema de Rosas era producto del ambiente y la idiosincrasia. Su estado era la estancia, ampliada en extensión. Claro. La sociedad en sí fue edificada sobre la base de la relación patrón-peón. Clientelismo se le llamaría hoy. Rosas ayudó a definir los términos de esta relación, modelando un estado previo de cosas en que la vida era brutal y la propiedad un riesgo. Subordinación era su palabra favorita, la autoridad su ideal, el orden su logro. Como lo expresó un ministro británico, con quienes Rosas tenía excelentes relaciones, por eso se fue a vivir a Inglaterra en el exilio, ¿no? Pero un ministro británico, dice John Lynch, dijo lo siguiente: elogia a las clases bajas por su docilidad y obediencia. Esto ocurría en la cumbre de poder. Al principio, la obediencia no estaba tan asegurada. Por cierto, Rosas explicaba los orígenes de su régimen como una desesperada alternativa para la anarquía. Y acá cita a Rosas, John Lynch. La sociedad se encontraba disuelta eternamente, perdido el influjo de los hombres que en todo el país son destinados a dar dirección. El espíritu de insubordinación había cundido y echado múltiples raíces. Cada uno conocía su impotencia y la de los otros, y no se resignaba ni a mandar ni a obedecer. Efectivamente, había llegado aquel tiempo fatal en que se hace necesario el influjo personal sobre las masas para restablecer el orden, las garantías y las mismas leyes desobedecidas. Y cualquiera que fuese el que tenía respeto a ellas, el actual gobernador, fue muy grande su conflicto porque conoció la falta absoluta de medios de gobierno para reorganizar la sociedad. Y agrega aquí John Lynch: los fundamentos del régimen, su origen y su desarrollo habrían sido instantáneamente reconocibles para Thomas Hobbes. Claro. El hombre como lobo del hombre. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy estamos hablando de Juan Manuel de Rosas. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que estamos en las redes sociales de Facebook, a través del Facebook de Olmo Ediciones o el Facebook de
/Tenemos Historia, ahí nos pueden encontrar, que el programa está siendo grabado en video y que dentro de unas semana tal vez estará disponible tanto en la red vimeo.com como en YouTube. Y me quedé pensando, Rosas va a construir un esquema de poder que más o menos dura 29 años, un poquito más, poquito menos, en total es lo que gobierna. Y a mí, aunque tiene el mérito de haber conseguido mantener cierta integridad del territorio, sí, del territorio, sí. Lo que más me parece criticable de Rosas no es ni siquiera el tema de la suma del poder público, que ya es grave y es una cosa complicada, sino es el hecho que las provincias le cedieron las relaciones exteriores sin dar constitución. Rosas retrasó la constitución. Bueno. Hablamos de la muerte de Dorrego como una cosa necesaria para que su popularidad se extendiera. La otra muerte importantísima era la de Quiroga, porque era el otro que le podía hacer sombra. Y que aparte Quiroga ya empezaba a hablar de constitución, Quiroga, de que no podía seguir. Estamos en el año 36, 35. Quiroga quería ley y quería orden, porque lo curioso es que el que restaura las leyes después no quiere dar constitución, que sería la ley ordenadora. En realidad lo que quiere es seguir jugando con sus leyes. Claro. Bueno, y gobernó 29 años, y en esos 29 años no se conoce una escuela y un hospital que haya construido. Bueno, vos sabés que estuve leyendo algo y hay algunos hechos de que no es tan así. Se construyeron algunas escuelas, no fueron muchas, había 500 escuelas, era un país muy pobre. Y vos sabés que hubo muchos adelantos científicos. Seguramente muchos en materia ganadera también. Hubo adelantos médicos. Vos fíjate, hay una cosa que le pasa al mismo Rosas, que eso siempre yo digo, mirá la ingratitud que tiene la memoria con los médicos. A Rosas, el problema que tenía de salud Rosas era que hacía cálculos vesicales en la vejiga. Eso duele como el demonio. Duele como el demonio. La primera vuelta que lo opera, creo que lo operó Teodoro Álvarez, que esa es una cosa, imagínate, la historia de un médico que va a operar un tipo todopoderoso y lo tienen que operar sin anestesia, alcoholizado y sostenido por dos hombres musculosos para que no se corcoviara. La segunda operación que le hacen, ya se lo hacen con anestesia general. Cuando la anestesia general, eso estoy hablando del año 45, la anestesia general la desarrolla en Estados Unidos en el año 42. Fíjate que 2 años más tarde, Argentina ya contaba con médicos que podían hacer anestesia general. Y Rosas fue una de las primeras personas que fue operada bajo anestesia general. Entonces hubo toda una serie, es decir, a veces se quiere acentuar la parte negativa de Rosas, y cuando uno ve algunas revisiones como la Irasusta, no es tan complicada. Hubo algunas cosas. Lo que pasa es que Rosas atrasaba, ya era una persona que estaba en un país sin constitución. Tenemos que ver, hay una cosa muy interesante de ver la constitución de los países vecinos. Uruguay tiene constitución en el año 28. Chile tiene constitución en el año 18 de julio, que es lo que claro, 18 de julio. Chile tiene constitución creo que en el año 33. Bolivia tiene constitución en el año 37. Paraguay no, pero Paraguay siempre fue una anarquía. Todos los demás países de América Latina tenían una constitución. El último país en tener una constitución es Argentina, que aparte había sido el primer país en liberarse, el país que al menos mantuvo. Y el único que no fue reconquistado por el Imperio Español. Y el Español. único fue conquistado, y sin embargo no tiene constitución. Es el último en tener una constitución. Quería, porque queremos dedicar el último bloque, se lo tenemos que dedicar a la muerte de Rosas y al destino póstumo y a lo que sucedió después, que también explica esos carteles Rosas vive, ¿no? Cómo se convierte en otra cosa. Pero vos sabés que lo que le sucedió a Rosas es que allá por el año 23 alguien le hizo llegar, o tiempo después, una copia de la Declaración del Acta de Independencia de los Estados Unidos, que había hecho John Quincy Adams, editando el libro con la declaración en imprenta y utilizando la técnica de copiado que existía en el momento para copiar las firmas y hacer una edición en realidad. Y ponerla en un papel. Y eso a Rosas, que se lo regalaron, le gustó tanto esta acta de declaración de los Estados Unidos, que allá por el año 35, 36 decidió hacer lo mismo. Con el acta de la independencia. Exactamente. Argentina. Entonces sacó el acta del lugar donde debía estar guardado, que era en la sala de representantes de Buenos Aires,
Me estoy refiriendo al libro de actas, porque el acta estaba en el libro de actas del Congreso de Tucumán, 1816-1819. Cuando cae la anarquía del año 13, todo eso queda en manos de la Sala de Representantes. Y se habían exhibido y se habían hecho ediciones de facsímiles del acta, pero sin las firmas. Inclusive se habían exhibido en fiestas del 9 de julio y del 25 de mayo durante el gobierno de Rosas, pero sin las firmas. Y manda a hacer una donde utiliza la pirámide de Mayo, donde utiliza las figuras de... Por eso es el año 36, porque también utiliza la figura de Quiroga muerto, de Dorrego, y creo que el otro es Bustos, utiliza algunos caudillos para como ilustrar esa lámina de padres de la patria, y se la entrega a un imprentero, y lamentablemente Hipólito parece Bacle. Claro. Que después va a tener una triste historia, Hipólito Bacle. Que el imprentero es el que la termina perdiendo. Entonces a mí siempre me pareció una paradoja notable que el Acta de la Independencia Argentina, el documento liminar, el libro de actas, todo el libro de actas, lo perdiera ni más ni menos que el hombre que simboliza el nacionalismo argentino, ¿no? Bueno, después Hipólito Bacle es una de las personas por la que se produce la intervención francesa en el Río de la Plata. Claro, y esa es la razón. Y termina muriendo Hipólito Bacle. Sí. Él trae un taller litográfico en 1928 y es la imprenta que prácticamente hace todos los trabajos oficiales. Era una de las pocas imprentas buenas de Buenos Aires. Así que esto está en un trabajo que hizo Bonifacio de Carril en 1966 y que ahora un autor tucumano, Juan Pablo Bustos Tames, ha realizado con un libro que se llama ¿Quién se quedó con el acta? Y es muy interesante toda la investigación que hace, pero bueno. Rosas finalmente va a caer el 3 de febrero de 1852. Que curiosamente... Ahora ya no se conmemora más, ¿viste? Que ya no se conmemora Antes más, se conmemoraba, verdad, porque era la caída de la primera tiranía. Entonces, es una lástima. Claro. Pero curiosamente, vos fíjate que Rosas... Estamos hablando que había terminado las revueltas internas, había terminado con la oposición así manifiesta, había terminado también con las intervenciones en el Río de la Plata, de las dos potencias más grandes del mundo. Estaba solito en el poder. Buenos Aires ya tenía signos de reactivación económica porque el bloqueo le trajo mucho atraso económico a Buenos Aires, y sin embargo cuando está trajo más atraso económico al interior. Bueno, correcto. A Buenos Aires no le traía atraso económico, pero Buenos Aires también había un malestar porque no se podía la aduana no recaudaba, pero digamos el río cerrado y la aduana servía para que Buenos Aires se requisiera y acumularon vacas. De última tampoco le fue tan mal. Después vendieron las vacas y el cuero. Bueno, había cierto. Bueno, y sin embargo, cuando tiene este acúmulo de poder y está. Fíjate vos que es el momento donde Urquiza se le levanta. Bueno, ahí hay una cosa interesante que la vamos a contar brevemente porque el tiempo de un solo programa para ver el 29 años de gobierno de Rosas obviamente no da. Que es la verdad que tampoco es cierto que los 29 años fueron de terror. El terror más duro es el año 40. Del 38 al 42. Bueno, tomamos ese periodo y con epicentro en el 40 sobre todo. Sí. Para ello lo mejor que se puede leer es el cuento del Matadero, para explicar el horror y el terror que se había instalado. Pero ya después del 42, 43, afloja un poco. Y Amalia. Amalia es la crónica de todo ese periodo. Sí. Pero Amalia tal vez tiene para mi gusto un sesgo exagerado, ¿no? Es un cronista un poco. El Matadero también. El Matadero describe muy bien la violencia. Yo no sé si el Matadero me parece más una fotografía, no me parece un sesgo. Lo veo ahí creo que primero el Matadero es un cuento excepcional y describe la violencia. Porque el Matadero en ningún momento sí hace, pero muy tangencialmente, la imputación política. Esa violencia que describe el Matadero pudo ser al revés, de unitarios hacia federales. Sí, digamos, también. ¿no? Amalia describe alguna exageración novelesca, ¿no? Propia de las necesidades del relato, diríamos. Y de esa época. Pero lo cierto es que en el año 45, como vos decís, Rosas tiene la situación controlada, el terror afloja. En el 50, sí. La intervención del 48, sí. Bueno, por eso el 50. El 50 adelante tiene la manija de todo y sin embargo
ahí se le levanta. Es que los políticos suelen repetir las fórmulas que le dieron éxito hasta el fracaso. Exactamente, hacia eso iba. Eso es un problema que suelen tener. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa y en el último bloque tenemos que hablar de la muerte de Rosas, del exilio de Rosas rápidamente y del destino póstumo de Rosas. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia, donde junto a Omar López Mato, yo soy Emilio Perina, estamos conversando a grandes rasgos. Sé que más de un oyente se va a enojar de alguna omisión, pero bueno, queríamos dar un pantallazo sobre la muerte de Rosas, de la cual se cumplen 140 años, y su vida y su recorrido. Después de Caseros, Rosas rápidamente embarca en un barco inglés, casualmente, que lo estaba esperando, se pone a su disposición, lo tratan muy bien y lo llevan a Londres. Va a pasar 25 años de su vida antes de morir en Londres. O sea, un tercio de su vida es inglés. Claro. Eso es muy impresionante. Orgulloso de tener nietos ingleses, porque, bueno, se la lleva a Manuelita, se lo lleva a su hijo también. Que ¿será esa una de las explicaciones del sentimiento antibritánico en la Argentina? Eso es un día le vamos a dedicar un programa a eso, porque es una curiosidad, porque la verdad que las relaciones con los británicos hasta 1930, 1940, que eran buenas, eran muy fluidas, muy buenas. Y ya ves que el líder del nacionalismo argentino elige Inglaterra, no elige Estados Unidos, no elige Francia, no elige España, que él era un hispanista. ¿Por qué no España? Rosa pudo haber ido a España tranquilamente. Elige Inglaterra. Elige Inglaterra. Qué curioso. Y se va a Inglaterra y ahí lo que pasa es que vos sabés que curiosamente él se lleva mucha documentación. Él no se lleva tanta plata. Él se lleva mucha documentación porque pensaba que en algún momento lo iba a dejar volver o que iba a poder disponer de sus bienes y se acabó. El tema que es controvertido es la inhibición de los bienes. Lo que pasa es que también Rosas había tenido un enriquecimiento durante el periodo de gobierno. Asume el gobierno con 200.000 hectáreas y termina el gobierno con 600.000 hectáreas. Asume el gobierno viviendo en la casa. Es que su política de relaciones exteriores, más que defender los intereses de la Argentina, como dice el nacionalismo, defendió los intereses de la provincia de Buenos Aires, ergo de la oligarquía ganadera que él representaba. Seguro. Él no pensaba que le iba a inhibir los bienes. Ahí hay todo un tema medio complicado, porque él en realidad era una persona de mucha fortuna. Ustedes fíjense una cosa, era dueño, para ubicarse, desde Tagle y Libertador hasta el hipódromo. Pasando el hipódromo. Sí, la cancha del pueblo, por ahí ya termina. Porque el parque 3 de febrero todavía era parte de Rosas. Por eso, eso era de hasta Rosas. Pampa, pasando Pampa. No sé si Pampa, no hay que yo creo que llegaba hasta el hipódromo. Bueno. Pero de todas maneras, igual. Y tenía una casa de 10.000 metros cuadrados. La casa de Rosas, que está en donde hoy está el monumento a Rosas, está enfrente del zoológico. Ahí está la famosa frase de Sarmiento, que voy a poner animales donde hubo un animal, ¿viste? Así peyorativo, pero tenía una casa de 10.000 metros cuadrados. En fin, era una persona de mucha fortuna. Él pensó que esto iba a disponerlo en algún momento, bueno, se le inhibieron los bienes, y él lo único que logra vender es logra vender una de las estancias, se la vende Terrero, el que después sería su suegro, amigo de toda la vida, socio, y con eso compra Burgess Farm, que son 240 hectáreas más o menos en Southampton, que no es poco. No es poco para las dimensiones lógicas de Inglaterra. Ahí hay que recomendar el libro El Farmer de Rivera. Que es muy linda esa novela. Es una novela, tiene algunas injerencias no históricas. Y bueno, ahí mantiene una relación epistolar. Es muy curioso en el libro que les mencionaba antes, cómo le manda cartas a sus secundones de acá, que no le pedía plata a la gente de los Sanchorena, no le pedía plata a los Sanchorena. Urquiza espontáneamente. Los Sanchorena que eran sus primos. Que eran sus primos, y que él había trabajado y que se había beneficiado mucho por su gobierno. Mucha plata Urquiza le manda 1.000 libras esterlinas. Y después, periódicamente, distintos personajes, a través de Pepita Gómez, le hacen llegar más o menos al año entre 500 y 1.000 libras esterlinas todos los años, que no era poca plata, era una plata para vivir. Pepita Gómez era su ama de llaves. Claro, era su interlocutora.
Porque no hablamos de las dos figuras femeninas tan influyentes en el régimen de Rosas, Encarnación Ezcurra y su hija Manuelita, ¿no? Bueno, la que podemos hablar es Manuelita acá, que cuando cuando va a Inglaterra y se siente liberado de esto de ser la princesa del Plata, se casa con su novio de toda la vida, con Terrero, ante la oposición del padre. El padre no quiere que se vaya, pero bueno, al final termina concretándolo y termina ella siendo justamente, muere en los brazos de Manuelita, Juan Manuel. 14 de marzo de 1877, en Londres, ¿no? No, estaba en Southampton, estaba en el campo que le pertenecía. Y después empieza el destino póstumo. Bueno, empieza el destino póstumo, en primer lugar, porque en realidad Manuelita y tanto Juan Manuel como Manuelita dicen que no quieren, no quieren que su cuerpo vuelva a este país que le había sido tan ingrato. Entonces, esa es la primera cosa, o sea que la vuelta de Rosas va en contra de la voluntad de Rosas y de su hija. Ajá. Que expresamente habían pedido eso. Suele pasar eso. El tema es que cuando se lo trae de vuelta y se lo exhuma el cadáver, no se respetaron las normas antropológicas que correspondían. Hay muchas cosas que habían dentro del ataúd que no se trajeron, muchos botones desaparecieron, algunos se llevó algún tipo de souvenir y después llega acá a la Argentina y se lo entierra en la bóveda familiar, donde están los hermanos Prudencio Rosas, donde está el nieto León Ortiz de Rosas, que era un tipo presidenciable, una persona muy importante en su tiempo, lo que pasa es que murió muy joven. Bueno. Y ahí se reencuentra con su esposa, que su esposa sí había tenido un trayecto póstumo, porque la habían enterrado en San Francisco. En la iglesia de San Francisco había un enterratorio de 900 personas. Ese enterratorio se vino abajo durante la quema de las iglesias, es decir, está cerrado desde hace muchos años. No se puede acceder. En realidad ahí está enterrado Mariano Acosta y una sobrina de Remedios de Escalada, Mariano Acosta es el que organiza la vuelta de los restos de San Martín. Ahí está enterrado y teóricamente habría todo un enterratorio muy grande abajo que no se tiene acceso, no se lo puede ver. Ahí estuvo enterrada Encarnación, después se la llevaron a la bóveda de los Terreros y por último a la bóveda de los Ortiz de Rosas, en donde se reencuentra después de 100 y pico de años de separación con su marido. Si uno va a la Recoleta puede ir hasta la bóveda de Ortiz de Rosas y va a ver que el ataúd de Rosas es el que está cubierto con la bandera argentina. Y enfrente está el de Encarnación, que tiene justamente una flor federal arriba para el recuerdo. Una cosa más. Cuando se conoce la muerte de Rosas, se hace una misa en Buenos Aires por los caídos durante el régimen. Es una misa por los caídos durante el régimen. Y después de esa misa, una turba enardecida, así dicen los libros, se dirige al cementerio de la Recoleta porque hay una agresión al monumento de Quiroga. Fíjate vos que Quiroga, que uno podría decir que fue una víctima de Rosas, el único monumento que estaba erecto en la Recoleta era una imagen hecha por Tartadini, un escultor, sobre la tumba de Facundo Quiroga. La enlazan a esta figura, que es una mujer, algunos dicen que es una virgen, no es una virgen, sino es la imagen de la esposa de Quiroga, Fernández de Quiroga, y rompen parte del monumento, pero un guarda del cementerio consigue cortar la cuerda y salva el monumento, que hoy se puede ver, y es más, hasta se puede ver la marca en el mentón que le quedó por la soga que trató de enlazarlo y tirar abajo lo que ellos creían que era el único monumento recordatorio del rosismo. Qué interesante. Ahí están, en la Recoleta están todos, ¿no? Y al final vamos todos ahí. Claro, ¿viste? Claro. Al final ahí está Rosas, está Lavalle, es como está la Dorrego, frase están que todos juntos. me refirió alguien el otro día referido al ajedrez. Cuando el juego se termina, el peón y el rey todos terminan en la misma caja. En la misma caja, así es. Los esperamos la semana próxima aquí en Tenemos Historia. Gracias, Omar. Gracias, Amos.